Una de las evidencias más grandes de la inspiración de la Biblia es que desde el libro del Génesis, de como lo vamos a ver en esta mañana, desde el capítulo 1 hasta el último libro de la Biblia, el capítulo 22 de Apocalipsis, todas las páginas de la Biblia están impregnadas con la persona del Hijo de Dios. Cristo se encuentra escondido detrás de todas las historias del Génesis, y porque vamos a ver que es nuestra labor y nuestro trabajo que Dios nos ha encomendado, que nosotros podamos descubrir a Cristo detrás de las enseñanzas de toda la Biblia. Cristo, de acuerdo a la soberanía del Padre, es la llave, es la clave para poder penetrar en todos los misterios de Dios, ya que Jesucristo es la revelación final y la más importante que Dios le ha dado a la humanidad. Por ejemplo, en Mateo 11:27, yo lo leo rápidamente, Jesucristo dijo estas palabras: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¡Qué declaración más poderosa y más profunda! Viene Jesucristo y nos dice: a mi Padre nadie lo conoce, yo sí lo conozco, y Él me conoce a mí, y el Padre ha escogido que yo sea el medio para que el mundo lo pueda conocer. Así que si cualquier persona que nos escuche en este momento quiere conocer a Dios a través de el budismo zen, la meditación trascendental, yéndote posición de loto a Chapultepec, o a través de viajes de LSD, o a través de contacto con espíritus o en sesiones espiritistas, estás en caminos equivocados. Porque para que cualquier persona pueda conocer a Dios, necesita primero conocer al Hijo, porque es el Hijo, Jesucristo, el que ha dado a revelar a su Padre en los cielos. En Juan capítulo 1, versículos de 1 al 3, la Biblia dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí se escoge una palabra que forma parte de la gramática, que es el verbo. En el griego es el logos o el conocimiento. Sabemos nosotros que gramaticalmente el verbo es el que le da la acción al sujeto. Entonces el sujeto es el Padre, el verbo es el que da la acción al sujeto. El Padre planeó la redención, Cristo fue el verbo, el que llevó a cabo la acción del Padre, y el Espíritu Santo fue el que la reveló al mundo a través de nuestros sentidos espirituales. Entonces, Cristo existía antes de que naciera en María. Cristo existía antes de que Dios formara el cielo y la tierra. Él ya existía eternamente con su Padre en la eternidad. En el principio era con Dios, todas las cosas fueron por Él hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Cristo es el centro del universo, la razón de la existencia del universo y el propósito de Dios para el universo. En la persona de Cristo gira absolutamente todo el universo, toda la creación y todo lo que Dios ha hecho. En Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3, la Biblia dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Señores científicos, señores físicos, matemáticos que nos escuchan, aquí la Biblia nos da la respuesta de qué es la fuerza detrás de los protones, detrás de los neutrones.
¿Quién hace que la Tierra gire sobre su eje de 23 grados y medio a una velocidad tal en 24 horas y se traslade alrededor del Sol? ¿Quién es el que le da la fuerza al planeta para que haga esto y mantenga un movimiento, una moción estable y continua? Porque esto contradice las mismas leyes físicas. Hay una ley física que dice que si tú le das a una canica una fuerza determinada, aplicas la fuerza, la velocidad de la materia es proporcional a la fuerza aplicada. O sea, si yo le hago una canica así, la canica sale disparada durante 5 o 10 metros, pero ¿por qué se tiene que parar? Porque esa es la fuerza que yo le apliqué. Si yo agarro una flecha y la disparo, sale la flecha, pero tiene que caer a la tierra. Una misma bala la disparas y tiene que emitir una parábola y tiene que caer. Es una ley física. ¿Por qué la tierra no se detiene? ¿Por qué la materia que está formada por átomos se mantienen en una velocidad increíble, que es lo que le da la sustancia a las cosas? La Biblia nos lo responde en Hebreos 1, versículo 3. Cristo sustenta, y esta palabra sustentar significa, pero sostener o poner en movimiento todo el universo. Es increíble la revelación que Dios nos da acerca de su Hijo Jesucristo. Y en esta mañana, regresando al capítulo 1 del Génesis, veamos ahora esta maravillosa revelación de Jesucristo en el Génesis. Desde que comienzan las primeras páginas, las primeras palabras de la Biblia en los primeros 4 días de la creación, Cristo está escondido simbólicamente, representativamente en la misma creación. Y en estos 4 primeros días que vamos a examinar y estudiar en esta mañana, vamos a tener un tipo. Y déjenme antes explicarles lo siguiente. Cuando tú comienzas a estudiar teología, hay una rama de la teología que se llama la tipología. Tipología. ¿Qué significa esto? Que en el Antiguo Testamento todos son símbolos: el sacerdocio, las ofrendas, el sacerdocio, las fiestas, el Purim, el Sukkot, la Pascua, todos son tipos de los antitipos que se encuentran en el Nuevo Testamento. En otras palabras, todos son símbolos. Todo está escrito con un lenguaje simbólico representando la esencia que es Cristo y que vendría después. Entonces, cuando tú escuches acerca de José, por ejemplo, es un tipo de Cristo. Moisés, en cuanto al como es un libertador, es un tipo de Cristo. Ya entiendes qué significa cuando ves en un libro un tipo. Es una representación o un símbolo de la esencia. Cuando vino Cristo, Él era lo que todo en el Antiguo Testamento estaba representado en símbolos. Dios lo escondió de una manera deliberada para que no cualquier persona, como decía mi abuelita, no cualquier pelagatos, cualquier roto quintopatiero, pase a la Biblia y ya pueda entenderla. No, Dios escondió estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las reveló a los niños. En otras palabras, tenemos que hacernos como niños. ¿Qué significa esto? Requiere de mucha humildad. Tener mucha humildad, mucha paciencia para poder entender, porque es el Espíritu Santo el inspirador y el maestro que nos guía a toda la verdad. Vamos a comenzar pues en el primer día de la creación, leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 5. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y observen con mucho cuidado la primera aparición del Espíritu Santo en la Biblia. ¿Cómo se retrata al Espíritu Santo en su primera acción? En la Biblia, el Espíritu de Dios se movía. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vamos a ver, en el primer día de la creación encontramos, número 1, la encarnación del Hijo de Dios. Apúntalo ahí en tus estudios.
En el primer día de la creación, y ahorita lo vamos a descubrir, vamos a comenzar a sacar todas las tinieblas y todas las cosas que nos impiden ver lo que el Espíritu Santo nos quiere mostrar. En el primer día de la creación está representada o tipológicamente la encarnación. Esta palabra moverse, el Espíritu Santo se movía sobre las aguas, es la palabra hebrea rahab, con R-P-H al final, rahab y con J, y significa literalmente empollar. Empollar. Y es exactamente la misma palabra que los hebreos usan cuando la gallina se sienta sobre sus huevitos para hacerlos empollar. Cuando ya necesitan, la gallina ya sabe, ¿verdad?, en el chip que le puso Dios y en el software que la gallina tiene, ya sabe en el momento en que necesita sentarse sobre sus huevitos para que se rompa el cascarón y nazcan los pollitos. En otras palabras, el Espíritu Santo, como una gallina, se sentó sobre el planeta Tierra y fue el Espíritu Santo el que hizo empollar o el que le dio la vida al planeta Tierra. Ahora, hay 3 ocasiones en toda la Biblia en lo que esto sucede mediante el Espíritu de Dios. Número 1, en la creación. El Espíritu Santo se asentó e hizo empollar la tierra. Lo vamos a ver a continuación. La segunda ocasión fue sobre la Virgen María. Dice en Lucas capítulo 1, versículo 35, cuando el ángel le anunció esto a María, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, o sea, te empollará el Espíritu Santo y el poder del Altísimo te cubrirá, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cómo nació Cristo? El Espíritu Santo se sentó, empolló, vino sobre María y el ser que María tuvo en su matriz fue producido por el Espíritu Santo. Y la tercera ocasión en que esto sucede en la Biblia es sobre cada uno de nosotros. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros y Él hace dentro de nuestro ser nacer a Jesús. Jesús ha sido engendrado dentro de nosotros. Por eso Pablo en Gálatas les dijo a los cristianos, yo no descanso hasta que Jesús sea formado dentro de ustedes. Entonces, estos 3 movimientos del Espíritu Santo son maravillosos porque nos damos cuenta que en el primer día de la creación, si el ser humano, ahora veamos ya no la creación, ahora veamos la encarnación, el plan de Dios para la redención. Si Dios iba a salvar al ser humano y lo iba a reconciliar, ¿cuál era la solución? Pues vamos a hablarle a un papa que pague por los pecados. No, porque los papas son pecadores. A Santa Rita de Casia no rompió nunca un plato. Por más que no haya rompido un plato, Santa Rita roto un plato, Santa Rita de Casia nació en pecado. San Crisóstomo, también San Crisóstomo nació en pecado por cuanto todos pecamos y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. No hay un solo justo. Gabrielito el ángel, tampoco Gabriel. Miguel, los serafines, ni siquiera los serafines, dice Apocalipsis capítulo 5, eran dignos. Solo había una manera en la que el hombre pudiera ser reconciliado con su Creador. Y esa única manera era que Dios mismo bajara a este mundo y pudiera Él hacer esa redención pagando con su vida. Pero ¿cómo Dios podía dejar la eternidad y bajar al mundo? Si el que ve a Dios se muere inmediatamente. La carne y la sangre no pueden tocar a Dios. Dios solucionó este primer obstáculo, este primer problema, haciéndose Él un ser humano. Nadie se hubiera imaginado, ni los griegos pensadores, ni los filósofos de los tiempos de Cristo, que Dios pudiera hacerse como un ser humano semejante a nosotros. Pero no solamente se hizo un humano el Señor Jesucristo, sino que además vino a servirnos.
Porque todavía pudo haber Dios bajado y pues, ok, me hago un ser humano, pero como el Shah de Irán, como un rey, que tenga mis esclavos, y a ver tú tráeme esto y trae un vaso de agua, porque yo soy el creador del universo. Y Él escoge nacer en un pesebre, en lo más humilde que cualquier ser humano se hubiera podido imaginar, sin sábanas, sin ningún material que pudiera prevenir enfermedades a María, sin colchón, sin cojín, sin alcohol, sin enfermeras, sin ambulancia, en nada. ¿Y tú te quejas porque naciste en la pecera? ¿De qué manera podía este abismo ser totalmente unido? ¿Quién podría ser el puente? La palabra de Dios se haría carne. La palabra de Dios se encarnaría. Dios mismo tendría que bajar al mundo y el Hijo tendría que tomar la forma humana. Y esto es precisamente lo que el primer día de la creación nos representa o nos simboliza. El Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Este fue el mismo orden en la encarnación. Así como el Espíritu Santo se movió sobre las aguas y se movió sobre la tierra, así vino sobre María y la hizo empollar, la hizo que pudiera ella dar a luz al Hijo de Dios. Y de la misma manera en la que María quedó embarazada, dio a luz a un niño que se llamó Jesús, y este mismo niño era la luz. Vean lo que dice el Génesis versículo 3, en el primer día, y dijo Dios, sea la luz. Lo primero que sucedió en el nacimiento fue que nació la luz del mundo. Este niño era la luz de los hombres. Jesús dijo, el que crea en mí no permanecerá en tinieblas. Y la luz, desde luego, que es aprobada por Dios. En Lucas 2, cuando comenzó la profecía acerca de Jesucristo, dice el versículo 30 en adelante, han visto mis ojos tu salvación, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Además, dice en el Génesis capítulo 1, versículo 4, y vio Dios que la luz era buena. En otras palabras, Dios aprobó y dijo, esto es bueno. De la misma forma, el nacimiento de Cristo no fue por ninguna obra humana. Nadie más que Dios podía bendecir, podía aprobar el nacimiento y la vida sobrenatural, porque nadie más que Dios puede decir, esto es bueno, esto es malo. No tenemos esa prerrogativa nosotros. Cuando Cristo nació, le dijo el ángel, este niño será santo. Dios le está llamando a su hijo santo antes de nacer. Y cuando Cristo se presentó en el río Jordán por Juan el Bautista, volvió el Padre a abrir los cielos y a hablar desde el cielo, este es mi Hijo bien amado. Sobre él está absoluta y totalmente toda mi complacencia, a él oíd. No dijo, oigan a Buda, oigan a Mahatma Gandhi, oigan al Maharashi, oigan a Zoroastro, oigan a Mahoma. Es sobre Jesús, sobre quien el Padre dijo, este es al que yo he escogido. Ayer les decía en la conferencia del desayuno, a ti te corresponde a quién le vas a creer. Si le quieres creer al Padre, si le quieres creer a Jesús, o quieres creer a los filósofos, a tus ídolos, a tus mesías y a tus líderes religiosos que tú te has inventado o que tú tanto admiras. Pero solo sobre un hombre se ha abierto el cielo y se ha oído la voz, este es mi Hijo amado sobre el cual tengo mi complacencia. Pero sigamos en el primer día de la creación en Génesis, y dice la Biblia que no solamente el Espíritu Santo le dio luz al mundo como a María, no solamente fue Dios el que dijo que era bueno, sino que también dice el versículo 4 de Génesis 1, que después de que apareció la luz, separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Con qué cuidado se nos llama aquí la atención de la inmensurable diferencia entre el Hijo de Dios y los hijos de los hombres? Aun cuando Jesucristo, en su infinita condescendencia, compartió nuestra humanidad, nunca compartió nuestra naturaleza caída.
Aun cuando era amigo de prostitutas y de pecadores, jamás él se contaminó. Hubo una enorme separación que Dios hizo también entre su Hijo, entre la luz y entre las tinieblas. De la misma manera sucedió con el que fue llamado la luz del mundo. No se le permitió a José y a María que él le pusiera o ella Jesús. Fue Dios el que le dijo, su nombre será Jesús. Y fue Dios también el que llamó a la luz, luz. Es increíble que también el nombre de Jesús, antes de que él naciera, ya los profetas habían establecido, desde luego por la inspiración divina, cómo habría de llamarse ese niño. Isaías 9:6 dice la Biblia, un niño nos es nacido, Dios nos es dado, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Pelé. No el jugador de fútbol. La palabra Pelé es la palabra hebrea para admirable. Y no fue profético, ¿verdad?, que a este muchacho le pusieran Pelé, porque ha sido admirable en el fútbol. Pero el nombre de Jesucristo es admirable porque iba a admirar a todos, no jugando fútbol, iba a admirar a todos con su sabiduría, con su santidad, con su mansedumbre. Se le va a llamar consejero. Si hay alguien que te pueda decir cómo salir de tus problemas, cómo arreglar tu matrimonio, cómo arreglar a tus hijos, cómo dirigir una iglesia, cómo dirigir un trabajo, es Jesucristo. Él es el consejero por excelencia. Su nombre será llamado Dios fuerte. Ya decían los profetas que ese niño iba a ser Dios, Padre eterno, príncipe de paz. Y en Jeremías 23, versículo 6, en sus días será salvo Judá y llamarán su nombre Jehová, justicia nuestra. Jehová, Sedec, Ahot, en el hebreo. O sea, el niño iba a ser nuestra justicia. No es mi justicia la que me hace presentarme delante de Dios, es la justicia de Cristo la que nos fue imputada, de la cual estamos vestidos, como dijimos hace unos momentos en la ordenación, y la cual nos hace presentarnos delante de un Dios santo. Así que no hay justo ni un uno inherentemente por sus propias obras. La justicia que tenemos, y porque se nos llama ahora justos a nosotros, es por la justicia de otro hombre que no es de nosotros. Él tuvo que vivir una vida santa para que esa justicia nos fuera imputada a todos nosotros. Vemos pues en el primer día de la creación la encarnación del Hijo de Dios. Segundo día. Dice en el segundo día, en el versículo 6 en adelante, luego Dios dijo, haya expansión. Anoten, la palabra expansión es espacio, la palabra raquia en el hebreo. Haya un espacio en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Permítanme explicarles esto antes. En el versículo 1 de Génesis dice, Dios hizo los cielos y la tierra. Y esta palabra tierra, eretz en el hebreo, es tierra seca. Y en el versículo 2, ¿cómo aparece la tierra? O ya se les olvidó tan rápido. La tierra aparece cubierta de agua. ¿De dónde salió el agua? ¿De dónde salió el agua? ¿O hizo la tierra Dios y la metió debajo del agua? No. En el versículo 1 estaba seca la tierra. Algo sucedió entre el versículo 1 y el versículo 2, donde en el versículo 2 encontramos a la tierra cubierta de agua, desolada, desordenada, vacía y llena de tinieblas. ¿De dónde salieron las tinieblas? Si Dios es luz. Algo sucedió entre estos dos versículos que es precisamente la historia de los ángeles caídos, la historia de la caída de un querubín llamado Lucifer. Entonces la tierra estaba completamente rodeada de agua, y no es hasta el segundo día que comienza Dios el agua a elevarla y se forma lo que se conoce como la atmósfera. Entonces notemos aquí las aguas arriba de las aguas. ¿Qué significa? Las aguas de los mares, el agua que cubría la tierra, se separa y se eleva, y abajo se juntan las aguas con las aguas, y vamos a ver en el tercer día que se descubre lo seco.
Pero esto es importante para que sigamos esta secuencia y podamos entenderlo. Entonces, en el segundo día, dijo Dios, haya espacio, hay una separación en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. O sea, ¿qué es la atmósfera, verdad? ¿Qué son las nubes? Es el ciclo meteorológico que explica Job antes de que los científicos lo descubrieran, donde a través de la evaporación la lluvia cae, se evapora, vuelve a subir otra vez y se forma agua arriba de nosotros. O sea, los seres humanos estamos entre dos aguas, entre las aguas de aquí abajo del mar, de los ríos, y abajo nos cubre toda una capa de agua que son la atmósfera y las nubes. Y esto es lo que hace cientos de miles de años Dios lo escribió con una delicadeza increíble para las mentes más agudas científicas. La cosa más sorprendente de esto es que la encarnación no era solamente todo lo necesario. El Dios mismo tenía que ser encarnado sin mancha, como ya vimos, pero no iba a ayudar el simple hecho de que naciera Dios como un ser humano para que la humanidad pecadora pudiera ser redimida. Por esta razón, era necesario que el pecado fuera quitado de en medio. Y esto no era posible más que a través del derramamiento y el sacrificio de una víctima, de una persona inocente. En el segundo día de la creación encontramos a la cruz de Cristo representada. Descubrámoslo. El santo de Dios tenía que ofrecer su vida, era la única forma en que las santas demandas de Dios pudieran cumplirse. Y es precisamente en este segundo día donde encontramos la representación de este segundo paso de la redención humana. Lo más sorprendente es que en este segundo día hay división y separación. ¿Qué es lo que estamos encontrando aquí? Veamos en primer lugar. Dice, luego dijo Dios, o sea, antes de que fuera hecha la división de las aguas, Dios lo anticipó diciéndolo. Dios primero lo dijo y después se llevó a cabo la acción. Qué perfecto tipo encontramos de lo que sucedió con Cristo. Mucho antes de que Cristo muriera en una cruz, ya Dios lo había decretado. Primero Dios dijo, el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y así como en el segundo día de la creación, antes de que se llevara a cabo la división y la separación de las aguas, Dios lo tenía que decir, antes de que Cristo muriera, Dios había ya dicho que Cristo había sido sacrificado miles de años antes de que Él naciera. ¿Saben algo que en la Biblia tenemos que estudiar las tipologías para comprender los símbolos? Y no podemos llegar a la Biblia, esto representa aquello, esto representa lo otro. El mismo Espíritu Santo nos revela los significados de la Biblia. ¿Saben qué significan las aguas en la Biblia? Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Apocalipsis 17, 15, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, eso hablamos ayer en el desayuno, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Vamos por orden, que el Espíritu Santo nos interprete Él como lo estamos tratando de seguir. En la Biblia, las aguas significan gentes, naciones y pueblos. En otras palabras, la cruz de Cristo hizo una separación de espacio entre la humanidad y la divinidad, entre los que iban a creer en Él y los que le iban a rechazar. Cristo viene a dividir la historia. Cristo viene a dividir las naciones. Cristo viene a dividir las familias. Pero ¿cómo que la familia? Él dijo, porque vengo a traer espada. ¿Qué significa? Que cuando una persona se convierte en una familia, esa persona llega a una familia donde el abuelo, el tío, el papá, el hermano, todos están en tinieblas. Y él llega con la luz. Y la luz divide, la luz separa.
Y tus familiares se van a sentir inmediatamente de que ya no eres de ellos, no haces las cosas que ellos hacen, no hablas las palabras que ellos pronuncian, no tienes las actividades ni te toman las botellas que se toman ellos, sino que eres diferente a ellos. Se ha creado una división desde que Ramoncito se convirtió. Y van a comenzar a perseguirte, van a comenzar a calumniarte, van a comenzar a decir cosas de ti, porque Cristo vino a hacer una división. No una división entre la luz, sino entre la luz y las tinieblas. Y eso fue lo que sucedió en el segundo día de la creación, una separación entre las aguas. La expansión de las aguas divide, y vemos claramente de qué forma también desde la cruz está la división. El ladrón incrédulo, en medio está Cristo dividiéndolos a los dos. Tiene Cristo al ladrón que creyó en él y al ladrón que le rechazó. Desde que Cristo muere en la cruz, vemos esta división. La cruz viene a dividir a la humanidad. Y no hay más que de dos partidos. ¿Eres Chivas o América? No me salgas con que del Atlas. No hay más que de dos partidos en esta vida. ¿Estás con los que están con Cristo o estás desparramando? El que no recoge conmigo, desparrama. O estás conmigo o estás en contra de mí. No, yo no estoy ni contigo ni en contra de ti. Espérame tantito. Esto le dijo Dios a Josué. En Josué capítulo 5, cuando se le apareció el ángel con la espada. Y Josué le dice, ¿tú estás con nosotros o contra nosotros? Espérame tantito, le dice el ángel a Josué, ¿verdad? Yo vengo para que tú te unas a mi ejército. Porque si tú peleas conmigo, yo te puedo defender y no hay ni enemigo que te pueda hacer frente durante todos los días de tu vida. Y así será en el juicio final. Dice claramente en Mateo 25 que Dios separará las ovejas de los cabritos. Y esta obra de la redención que vino a separar a los hombres, que vino a dividir a la humanidad, se encuentra de una forma tipológica en el segundo día, cuando Dios separa las aguas de las aguas. Jesús dijo, el agua que yo les voy a dar a beber es una fuente de agua que salte para vida eterna. Pero el agua de este pozo, ¿a quién estaba hablando Cristo? El agua que la humanidad te dé es una agua podrida. Tráeme a Demóstenes, a Sócrates, a tus grandes líderes, a tus grandes... Dice en 1 Corintios 1, ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? En otras palabras dice Dios, tráeme a tu gallito. ¿Quién es tu gallo? Digo, ¿quién es la persona que más admiras? ¿Ricky Martin? ¿Quién es la persona que más admiras? ¿Jean-Paul Sartre? ¿Quién es tu gallo? O sea, dime la persona que es tu ídolo, al cual tú puedes dar tu vida por él. Y compárame a mí con el agua que yo te voy a dar. Entonces vemos aquí las aguas que quedaron en el cielo y las aguas que quedaron en la tierra. ¿Qué simbolizan las aguas de la tierra? La humanidad caída, pecadora, podrida, y arriba el agua que nos viene a dar Dios de la vida eterna. Y en medio la expansión y el espacio que hizo la cruz. El que tenga oídos que oiga. Tercer día de la creación. En el tercer día, ¿no es preciosa la palabra de Dios? En el tercer día de la creación, versículo 9, dice la Biblia, dijo también, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. El tercer ingrediente necesario para la obra de la redención no solamente era que Dios tuviera que nacer a través de un hombre, no solamente Cristo tenía que morir. Si Cristo hubiera muerto en la cruz del Calvario y no hubiera resucitado, no hubiera sido posible la redención humana. Era necesario que, aparte de que el Hijo muriera por nuestros pecados, resucitara entre los muertos. Y es precisamente en el tercer día de la creación, no en el primero, no en el segundo, donde está simbolizada la resurrección de Jesucristo. Vamos a descubrirla. Sin duda alguna, este tercer obra de la redención lo descubrimos aquí con las palabras, descúbrase lo seco. La tierra hasta este momento, amados santos, había estado previamente, ¿cómo? Sumergida, ¿verdad? Cubierta, enterrada debajo de las aguas.
pero ahora es levantada sobre el nivel de los océanos. O sea, la tierra resurge de su entierro. Pero esto no es todo, ¿verdad? Sino que más adelante, dice el versículo 11, en el tercer día, produzca la tierra hierba verde. Hasta aquí la muerte reinaba. No había absolutamente nada de vida. La vida todavía no había aparecido sobre la superficie de la tierra, pero es en el tercer día donde se le ordena a la tierra producir. No en el primero, no en el segundo, sino en el tercer día. Y este simbolismo, ¿verdad?, es maravilloso y perfecto, porque fue también en el tercer día en que, de acuerdo a las Escrituras, ya desde el Génesis estaba escondido que el Hijo de Dios resucitara al tercer día. Y esto es maravilloso porque, vuelvo a repetir, la obra de la redención misma está escondida en la simbología del primer libro de la Biblia. Y terminemos con la cuarta obra de la redención, con el cuarto día de la creación. Versículos 14 en adelante. Luego dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para señorear el día y la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y para los años, y sean por lumbreras en la expansión o en el espacio de los cielos, para alumbrar sobre Marte. ¿Eso dice tu Biblia? Es tercera de Pancho 3:1. Para alumbrar sobre Mercurio, para alumbrar específicamente sobre un planeta que Dios escogió, que se llama la Tierra. La redención humana no bastó con que Dios se hiciera hombre, no bastó con que Cristo muriera en la cruz, no era suficiente con que resucitara de los muertos, porque si hubiera resucitado Cristo de los muertos, no se podía quedar aquí entre nosotros. ¿Por qué? Porque ya traía un cuerpo glorificado y ella no podía morir. Era necesario que, ya que había resucitado y ya que había adquirido un cuerpo glorificado, Él ascendiera y se presentara ante el Padre y desde allí viviera para interceder continuamente por los que le siguen. El cuarto día de la creación representa el cuarto día de la obra de la redención, que es la ascensión de Jesucristo. Veámoslo. Al leer estos versículos, lo primero que encontramos es que hasta este momento todo ha sido en la tierra. Y el Espíritu Santo nos quita los ojos de lo seco, de la hierba, de las aguas, y nos levanta ahora hacia el cielo. Y somos elevados en el corazón en el cuarto día hacia el cielo. ¿Y qué vemos? ¿Qué es la primera imagen que Dios quiere que nosotros veamos? ¿Al sol? ¿Quién es el sol? ¿Qué representa en la Biblia el sol? Dice la Biblia en Malaquías 4:2 que el sol representa a Jesucristo. Se le llama el sol de justicia. Y la luna, la lumbrera menor, representa a la iglesia. ¿Por qué? Porque la luna no tiene luz propia. La luna refleja la luz del sol. De la misma manera, todos nosotros no tenemos ninguna luz de nosotros propia ni inherente, sino que nosotros somos enviados al mundo a reflejar, a manifestar algo que no es de nosotros. Venimos a decir a la gente: quiero que me veas, para que cuando tú me veas tengas una idea de cómo fue Cristo. ¿A quién ve la gente en tu vida? ¿Al chamuco? ¿La cara de que parece que acabas de leer el libro de Lamentaciones de Jeremías? ¿Amargado? ¿Resentido? ¿A quién ve? ¿A quién reflejan tus ojos, tus manos, la forma como caminas, la forma como te vistes, la forma como hablas? ¿A quién estás reflejando? Ustedes son la luz del mundo, dijo Jesucristo, Mateo 5. Así alumbre, y una luz no se puede esconder debajo de una mesa.
Tenemos, a donde quiera que vayamos, tenemos que alumbrar. Yo les decía hace algunos días que ahora la semana pasada, allá en Estados Unidos, en una semana, mi esposa lo sabe, ganamos a 3 musulmanes. Entro a una tienda y hay musulmanes, taxistas musulmanes, por donde quiera hay musulmanes en Estados Unidos ahorita. Y no se imaginan, yo nunca me imaginé. Entra mi esposa al shopping, ¿verdad? Que les hacían las mujeres. Yo me quedo preparando mis sermones, esperar que salga el shopping, ¿verdad? Ahí están las mujeres, levantan la bufanda y la ven, y le ven la etiqueta. Y 15 minutos para comprar unos calcetines, ¿no? Una cosa. Y aquí nosotros ya queremos todo llegar así ya. Entonces yo siempre, pues yo ya me llevo mis libros mejor para leer. Y siempre hay en medio de los moles ahí en Estados Unidos, puestecitos, y casi todos son musulmanes o judíos. Y es increíble que estén tan abiertos a la palabra de Dios. Entonces yo le digo a Dios cada vez que me levanto, desde hace muchos años, Señor, en este día, permíteme hablarle a alguien de ti. Que me encuentre con el lechero, con el panadero, con el taxista, con un bellboy, no sé, pero una mesera, un mesero, que le pueda hoy hablar a alguien de ti. Y en el último mes me ha mandado a puros musulmanes. Abiertísimos, le dan gracias a Dios porque el americano no se detiene a hablar 15, 20 minutos con nadie y se impactan que les hable yo de Mahoma, que les hable del Corán, que conozca los sutras, que es lo que creen ellos, que se impacten, que les enseñe yo el libro del Génesis, que les comience a hablar de Jesucristo y se quedan así. Y mi reto es, ahora yo te reto a que comiences a leer la Biblia y a que pienses que Jesucristo es mucho mayor que Mahoma y que cualquier otro libro es la Biblia. Y ellos aceptan eso en su corazón porque Dios los está preparando. Hermanos, nunca el mundo había estado tan preparado para ser alumbrado como ahora, porque nunca el mundo había estado en tantas tinieblas como ahora. Nunca. ¿Por qué tuvimos 150 decisiones ayer? ¿Por qué tuvimos allá de 300 en el desayuno en Toluca más de 70 decisiones? ¿Por qué los musulmanes están abiertos a Cristo? ¿Por qué los judíos se están convirtiendo al Mesías Jesucristo, Yeshua Mashiach? ¿Qué está pasando? Dios ya viene pronto. Y nosotros somos la luz. Somos la luz. ¿Cuál era la función específica de estas lumbreras? Para alumbrar sobre la tierra. No nos mandó a testificar a los marcianos. Nuestra luz. On this road we go so far, up the mountains reach the stars. Every step we find our way, in the sunlight we will stay. Dreams that we have seen through the
and the sky is so wide and blue. We keep pushing on, it's true. With every challenge we grow, in the unknown we will glow. Sobre este mundo en tinieblas y para señorear sobre el día y la noche. Toda autoridad les he dado en el cielo y en la tierra, porque Jesucristo la tiene y nos las ha entregado a nosotros. Y ningún arma del enemigo los podrá tocar. Hollaréis serpientes y escorpiones y ningún mal les podrá avanzar. Como estuve con Moisés y con Josué, estaré con ustedes, dice el Señor. Yo soy tu escudo, yo te defenderé. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Cuando vengan 10,000 contra ti, saldrán por otro lado. ¿Por qué? Porque yo voy delante de ti, yo peleo tus batallas. Yo soy tu Dios. Di mi vida por ti en una cruz. Tengo un propósito para ti. Tengo una misión para ti. No permitas que el enemigo aborte el llamado que te he hecho para vivir para mí. Nos ha llamado a alumbrar en esta vida. Cristo tuvo que ascender a los cielos para que el Espíritu Santo bajara. Y no es hasta que el Espíritu Santo bajó que Él nos pudo alumbrar nuestro corazón para reflejar la luz de Jesucristo. Vemos pues que estas son las funciones de Cristo y de su pueblo. Jesús como el sol y la luna como su pueblo, reflejando la luz del sol sobre la tierra. Dice la Biblia en Romanos capítulo 13, con un lenguaje también simbólico, versículo 12 en adelante, la noche está avanzada. ¿Cómo describe el apóstol Pablo en su carta a los Romanos la vida que tú y yo estamos viviendo en este mundo? Como de noche. Estamos de noche. Es un planeta que está en oscuras. Hay desolación. Hay tristeza por todos lados. Por todos lados la gente está sufriendo. Por todos lados la gente está vacía. Por todos lados la gente está buscando un propósito, un sentido para su vida. Están cansados de las modas, del sexo, del alcohol, del poder, de la política. Nada sacia, nada satisface el alma humana, porque fuimos creados con este vacío para que solo Cristo lo pudiera llenar. De esta agua podrás volver a beber y tendrás sed. El agua que el mundo nos da, que la humanidad nos da, es un agua que está totalmente putrefacta. Es un agua que no tiene más que, nos enferma. Todas las filosofías orientales, las filosofías del mundo nos han enfermado más aún todavía intelectualmente. Es el agua que nos da Jesús, el agua que nos puede salvar la vida. Y esta es precisamente lo que dice Pablo: la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Saben a qué hora nos encontramos ahorita? ¿Saben a qué hora nos encontramos? ¿Saben cuál es la hora más oscura del día, de la noche? No son las 12 de la noche, es entre la 1 y las 2 de la mañana. Yo recuerdo cuando yo trabajaba de noche en un hotel, que llegaba a las 11 de la noche, mi casillero, me ponía mi uniforme bellboy, ahí en el Hotel Camino Real de Polanco, trabajaba ahí cuando comencé, y tenía el turno de las 11 a las 7 de la mañana. Y llegaba yo y estaba despierto, y llegaba a la 1 y comenzaba a cabecear,
pero llegaba a las 2 de la mañana y no aguantaba ya el sueño. Algo pasa aquí, una función química en el cerebro, que es el momento en el que si no te tomas un café negro cargado o me metí una pastilla de Benzedrina, desgraciadamente, chochos, etcétera, etcétera, no aguantaba estar, pero a las 4 o 5 de la mañana volví otra vez a recuperarme. Pero entre la 1:30 y las 3 más o menos de la mañana era un sueño tremendo que necesitamos estar haciendo algo o tomando café para no dormirnos y que no nos agarraran dormidos. Y esta es exactamente la hora en que se encuentra el mundo ahorita, las 2 de la mañana. Cuando más debemos de velar, cuando más hay presión sobre nosotros para comenzar a campanear para un lado y para el otro y para comenzar a dormitarnos, y Dios no quiere que nos agarre como ladrón en la noche. Velemos pues, porque el día se acerca. Dice Pablo, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vemos pues que en estos 4 días de la creación están representados los 4 días de la redención, la encarnación, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesucristo. Dios plasmó en el Génesis los primeros días de la redención y los primeros pasos de la obra de la salvación de los seres humanos a la luz de toda esta preciosa revelación. Qué maravillosas palabras las del Génesis 2, versículo del 1 al 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. La obra de la creación estaba acabada y Dios descansó. Y cuando Cristo dio su vida en la cruz, resucitó y ascendió a los cielos, Dios dijo, ya no puedo hacer nada más por ti. Todo lo que formaba parte de mi plan, ya lo hice hacia ti. Ahora yo descanso y mi hijo descansa, y dice Hebreos 4, ahora los invito a que descansen conmigo, a que entren al reposo de Dios. Somos invitados, dice Hebreos 4, temamos pues no sea que muchos aún no hayan entrado a este reposo por causa de su incredulidad. Pero hay un reposo para el pueblo de Dios. Ahora que ha terminado Dios la obra de la creación y la obra de la redención, nos invita a descansar. ¿Y qué dijo Cristo cuando vino al mundo? Vengan a mí todos ustedes los que están cargados y trabajados, cansados. A eso viene Dios, a darnos reposo y descanso de nuestras almas. Ya no necesitas irte rodillas a la villa, ya no necesitas chicotearte, ya no necesitas, ¿y qué hago para que Dios me acepte? ¿Y qué hago para que Dios esté conmigo? Ahora descansa en la obra de Dios en la cruz. Su programa de redención ha sido terminado y ahora solamente nos invita a que encontremos descanso, no en una religión, no en un hombre, sino en su Hijo Jesucristo. Para que podamos nosotros también descansar de nuestras obras. Y Dios descansó el séptimo día de toda la obra que hizo. Toda la obra de la redención humana fue terminada en la cruz del Calvario. Y después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, ya no hay nada, absolutamente nada que se le pueda agregar a la obra de la redención. ¿No quisieras tú en este momento venir a la cruz? Incline su cabeza. Bendito sea el Hijo de Dios, porque nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incontaminada, incorruptible, inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos, donde se nos otorgará una limpia y generosa entrada si hacemos firme nuestra vocación y elección. Señor, cuántos tesoros están escondidos tan maravillosos en tu palabra, porque es Cristo el que está escondido en toda tu obra, en todos los tipos,
en todos los símbolos, en todas las fiestas, en todas las ofrendas, en todo el tabernáculo, en todo está Jesús. Y nosotros ahora tenemos la tarea, tenemos que hacer la tarea de descubrirlo. Es lo que nos corresponde ahora a nosotros, guiados desde luego por el Espíritu Santo. No por nuestra propia imaginación, sino por el Espíritu Santo. Precepto sobre precepto, línea sobre línea, que lo espiritual se acomode a lo espiritual. Gracias por tu preciosa palabra, Señor, porque es una evidencia que esto no pudo haber sido hecho por hombres. La consistencia de la verdad, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos habla de un autor sobrenatural, que bajó al mundo hace 2000 años a advertir a la humanidad que el juicio viene. Advertirnos de un infierno que está esperando a millones de personas no arrepentidas y que quieren vivir como dioses para ellos mismos. Pero nos vino a advertir y a darnos buenas noticias, que tú no tienes que irte al infierno cuando mueras, que tú puedes en esta mañana que le escuchas venir a una cruz y recibir el perdón mediante su muerte, resurrección y ascensión al tercer cielo. Las personas que en este momento quieran invitar a Cristo a su vida como su Señor y su Salvador, ya no lo dejes para mañana. No permitas que termine este año 2006 sin que tú hayas hecho la paz con Dios. Te enfatizo que ya no hay nada más que Dios pueda hacer por tu vida. Lo que Él tenía que hacer ya lo hizo. Ahora nos queda a nosotros creerle que su Hijo es su Hijo amado, que lo envió al mundo no a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero que cuando Él venga por segunda vez, ya no vendrá a salvar a nadie. Ya no habrá gracia, ya no habrá misericordia, habrá juicio, porque el tiempo ha pasado y no has sido salvo. El verano ha pasado y tu alma ha quedado desolada. Dile a Dios en esta mañana ahí desde tu lugar, ustedes que nos ven por la televisión también, ahí desde donde tú nos estés viendo, dile: Señor, te pido perdón por mis pecados, por ser tan arrogante y creer que yo puedo solucionar mis problemas. Creo que en la cruz Él pagó en mi lugar con su sangre y te pido que entres a mi corazón, Señor Jesucristo, como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados, dame el poder de vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén.